Hola amigos, bienvenidos a la lección número 28, cómo calcular el área de un círculo. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente: ¿el área de la superficie o la superficie del área? Bien, comencemos. Lo primero que haremos es ver cómo calcular el área de un círculo. Esta área la obtendremos a través de un proceso que en matemáticas se llama límites. La idea de esto es lo siguiente: acá hay 4 circunferencias que son congruentes. En la primera le hemos inscrito un triángulo equilátero, en la segunda le hemos inscrito un cuadrado, un hexágono y luego un decágono. Puedes observar que a medida que el polígono tiene más lados, va cubriendo más el interior de la circunferencia, es decir, va cubriendo más al círculo. Entonces lo que haremos será lo siguiente: calcularemos el área de estos polígonos y veremos qué pasa cuando la cantidad de lados del polígono va aumentando. Comencemos con esto. Para calcular el área de este gran triángulo equilátero, lo que haremos será calcular el área de este triángulo y luego lo multiplicaremos por 3 porque hay 3 de estos triángulos. Para esto comenzamos trazando una altura que llamaremos h y a la base le llamaremos b. Entonces, el área de ese triángulo es igual que base por altura dividido en 2. Pero aquí haremos un arreglo. Escribiremos altura por base, dividido en 2. Y esto es lo mismo porque el orden de los factores no altera el producto. Pero este resultado hay que multiplicarlo por 3, porque tenemos 3 triángulos. Ahora, ordenando un poco esto, nos queda que el área de este gran triángulo es lo mismo que h, lo que está aquí, y aquí vamos a agrupar a la base multiplicando a 3, escribiendo 3b. Y todo esto está dividido en 2. ¿Qué tiene de especial esto? B corresponde a la base de este pequeño triángulo, y al multiplicarse por 3 significa que estamos considerando 3 de estas bases, y eso coincide con el perímetro de este triángulo equilátero. Es decir, que el área de este triángulo equilátero es su perímetro multiplicando a la altura de este pequeño triángulo dividiéndose en 2. En este segundo caso, el área de este cuadrado se puede obtener calculando el área de este triángulo y luego multiplicándolo por 4, como antes. Llamando a esta altura h y a esta base b, como antes, el área de este triángulo va a ser altura por base dividido en 2, pero ahora multiplicado por 4. Agrupando nos queda que la altura, multiplicando a 4b, 4 veces la base, dividido en 2, nos va a dar el área de este cuadrado. Y ahora 4b, que es 4 veces esta base, nuevamente corresponde al perímetro de este polígono, que en este caso es un cuadrado. Y esto se va a mantener con estos dos polígonos. Es decir, que el área de estos polígonos va a ser la altura multiplicando a la base del triángulo por la cantidad de triángulos que hay, que en este caso es 6. Y todo esto va a estar dividido en 2. En este caso, 6b corresponde nuevamente al perímetro del polígono. Y lo mismo va a pasar en este decágono. Su área va a ser h, que es la altura de este triángulo, multiplicando a la cantidad de lados del polígono, que en este caso es 10, por la base, todo esto dividido en 2. Y como antes, este factor 10 veces la base coincide con el perímetro del decágono. Ahora, lo interesante de esto es que a medida que el polígono tiene más lados, el área del polígono se acerca cada vez más al área del círculo, de lo que estamos buscando. Ahora, esto es interesante porque este factor que siempre multiplica h corresponde a la cantidad de lados del polígono multiplicando a la base de uno de los triángulos que se forma. Por lo tanto, si llamamos n a la cantidad de lados del polígono que estamos inscribiendo en la circunferencia, tenemos lo siguiente: que el área de cualquiera de estos polígonos siempre va a ser la altura multiplicando a n por la base, dividido en 2. Ahora, ¿qué pasaría si la cantidad de lados del polígono nosotros la vamos aumentando? Es decir, en vez de poner un polígono de 10 lados, pusiéramos un polígono de 20 lados, de 100 lados, de 1.000.000 de lados. Entonces el polígono que inscribamos se va a parecer mucho a la circunferencia y por lo tanto esta expresión que representa esa área se va a aproximar al área del círculo. Entonces, si queremos conocer el área exacta del círculo, lo que vamos a hacer es que este n, que es la cantidad de lados del polígono, crezca, crezca, crezca hasta el infinito. Y esto lo escribimos así: cuando n tiende al infinito, es decir, n se hace cada vez más grande, entonces esta fórmula, esta expresión, se va a aproximar, se va a acercar, va a tender al área del círculo. Ahora, observemos algo.
Cuando la cantidad del polígono fue aumentando, h, que salía del centro hasta el lado del polígono, siempre fue aumentando de tamaño, siempre fue creciendo. Entonces, si nuestro polígono tuviera una infinidad de lados, significa que esta altura, h, se va a transformar en el radio de la circunferencia. Por lo tanto, en vez de escribir h, escribimos r. La multiplicación de n por v, recordemos que correspondía al perímetro del polígono. Pero si nuestro polígono tiene una infinidad de lados, significa que el perímetro del polígono se va a aproximar al perímetro de la circunferencia. Por lo tanto, en vez de escribir n por v, vamos a escribir el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r. Y este 2 siempre va a permanecer, así que seguimos dividiendo en 2. Ahora, en esta expresión podemos simplificar los 2. Y finalmente, resolviendo aquí arriba, nos va a quedar pi por r, es decir, r cuadrado. Por lo tanto, luego de haber hecho todo este análisis, hemos descubierto que el área de un círculo siempre va a ser pi multiplicando al radio al cuadrado. Y esta es la fórmula del área de cualquier círculo. Veamos algunos ejemplos en donde aplicaremos esta fórmula. 1. Calcula el área de cada círculo. Recordemos que la fórmula del área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, en el primer círculo planteamos pi por 3 al cuadrado. Y esto nos da exactamente 9pi. Como estamos calculando un área, la unidad de medida debe ser al cuadrado. Es decir, el área es 9pi metros cuadrados. En el segundo caso, puedes observar que nos dan el diámetro. Pero en la fórmula del área siempre vamos a usar el radio. Por lo tanto, utilizamos el radio de este círculo, que es la mitad de 8, es decir, 4. Y ahora el área va a ser igual a pi por 4 al cuadrado. Resolviendo nos queda que el área es igual a 16pi centímetros cuadrados. 2. ¿Cuánto mide el área de cada sector circular? Este primer sector puedes notar que es la cuarta parte de un círculo. Por lo tanto, para calcular esta área, lo que hacemos será calcular el área de un círculo completo y luego lo dividiremos por 4. Por lo tanto, el área de este sector circular corresponde a pi por el radio al cuadrado. Y como es la cuarta parte, dividimos en 4. Resolviendo nos queda 8 al cuadrado es 64, multiplicamos por pi y todo esto lo dividimos en 4. Y 64 dividido en 4 es 16. Por lo tanto, el área de este sector circular es 16pi centímetros cuadrados. Este segundo sector, observemos que es la mitad de un círculo completo. Por lo tanto, su área va a ser igual al área del círculo completo, pero dividido en 2. Entonces, el área del círculo completo va a ser pi por r al cuadrado. Y como el diámetro vale 20 centímetros, significa que su radio vale la mitad, es decir, 10 centímetros. Así la fórmula del área va a ser pi por 10 al cuadrado, y como estamos considerando la mitad de un círculo, dividimos en 2. Así nos queda que el área de este sector circular, llamado semicírculo, porque es la mitad de un círculo, va a ser igual a 10 al cuadrado, que es 100, multiplicamos por pi y dividimos en 2. Y 100 dividido en 2 es 50. Luego el área de este sector es 50pi centímetros cuadrados. 3. Una vaca está amarrada a un árbol con una cuerda de 6 metros. Si puede comer todo el pasto alrededor del árbol, ¿cuánto mide la superficie que puede comer? Mirado desde arriba, tendríamos lo siguiente. Este puntito va a representar al árbol y esta línea representa la cuerda, que mide 6 metros. Y en este extremo de la cuerda está la vaca. Entonces, si pensamos que la vaca se mueve manteniendo esta cuerda tensa, va a formar una circunferencia. Entonces, manteniendo esta cuerda tensa, la vaca va a poder comer en toda esta línea. Pero si quisiera acercarse al árbol, también podría comer la zona interior. Por lo tanto, la superficie que puede comer es todo este círculo. Y para medir esta superficie, debemos calcular su área. El área de este círculo va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que en este caso podemos ver que es 6. Por lo tanto, el área va a ser igual a 36pi metros cuadrados. Bien, luego de haber revisado todos estos conceptos, pasemos a revisar la pregunta inicial. ¿El área de la superficie o la superficie del área? Como vimos antes, la superficie es una zona y el área corresponde al número que mide esa zona. Por lo tanto, la frase correcta es el área de la superficie, dado que esto diría el número que mide la superficie.
Dicho de otra forma, el área es un número y la superficie es la zona. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.